Bueno, pues la verdad es que va a ser una exposición muy diferente y esto es una exposición inédita. Es la primera vez que se va a presentar aquí esta obra. Esta obra nace desde esos tiempos difíciles de la pandemia, con todas las emociones positivas y más bien negativas, diría, que nos pudo transmitir. Y entonces el tema, esto ya no es si va de pintura o de escultura, es de una obra en sí misma, muy íntima, cargada de distintas emociones, de todas las que vivimos en aquellos momentos tan duros. Claro, con esas incertidumbres de que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Vivo pues aquí en las afueras del pueblo, prácticamente en el campo, y entonces pues fue una situación bastante dura, dura desde esa soledad y sobre todo con esa angustia que nos creaban a través de los medios de difusión, tantas bajas diarias que, claro, lógicamente dices, ¿quién es el enemigo? ¿Qué está pasando? Y entonces, bueno, pues la verdad es que de todas esas inquietudes que me provocaba la situación, me negué en rotundo a rendirme por encima de esa terrible experiencia que estábamos pasando, me negué a rendirme a vivir. Y entonces yo tenía que hacer algo, con el agravante de que me pilla sin material. Y entonces, cuando realmente en esas reflexiones internas, ya digo, de angustias, miedos, luchas, ¿qué pasa? Te planteas, y no, yo tengo que seguir viviendo. ¿Qué hago? No tengo material. Bueno, pues empecé a buscar por todo donde tenía, cartones, papeles, maderas, alambres, y de ahí surge esta exposición. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, me negué a rendirme, quería seguir viviendo. Y claro, de ese tiempo me queda una experiencia que todavía no la he olvidado. En esta soledad en la cual vivo todavía se aumentó, por decirlo de alguna manera, esa soledad. Y entonces un buen día oigo un ruido terrible, impresionante, y, y- bueno, pues de repente salgo fuera y veo que estaban fumigando el aire, digo, el campo. Digo, coño, ¿quién es el enemigo? ¿Qué nos está pasando? Y entonces, lógicamente, todavía la angustia se acrecienta después de ver todo eso. Luego ya lo vi más veces y ya no me impresionó, pero esa primera vez, de verdad que fue un impacto tremendo. Y lógicamente, si te vienes abajo, muy difícil. Y entonces, no, yo me negué rotundamente, como bien he dicho, y digo, yo quiero seguir viviendo. Y por eso, pues esta obra, más que nada, es como un acta notarial de esos tiempos y de todas esas emociones que se produjeron en esos momentos. Bueno, la verdad es que después lógicamente, desarrollarme con otro tipo de materiales, pues no, fue incluso más enriquecedor, sabiendo que podía hacer algo desde cosas que en un momento determinado hubiese quemado, por ejemplo las tablas, papeles que hubiese roto, pero claro, vuelvo a insistir, quería seguir viviendo. Y entonces te das cuenta que siempre tienes algo que decir, pero ya no es para que mm, luego eso vaya a ser visto, sino para expresarte y en esos momentos decir, pues yo tengo que ser yo, a pesar de todas las dificultades. Como siempre, en los tiempos normales, cuando pinto, trato también de ser yo. Amén de que luego se pueda opinar de esa obra. Porque cuando creas, solo piensas en crear, que afortunadamente yo pienso que es el mayor de los éxitos, hacer lo que te gusta y como te gusta. A la hora de la expresión, yo nunca me evado de la realidad. Siempre reflejo las emociones del momento. Y entonces en ese momento que eran bastante negativas, puesto la que nos estaba cayendo era tremenda y nada halagüeño, veíamos diariamente pues muertos por todas partes, una psicosis tremenda. No, yo no hago la obra para evadirme, hago para seguir viviendo, que es distinto. Y entonces
como bien he dicho antes, me negué a rendirme ante tanta emoción negativa en la incógnita de que no sabía si ibas a vivir al día siguiente, puesto que si fumigan el aire, pues ya no te cuento nada. Y entonces yo no me evado nunca. Lo que siempre hago es trabajar con ilusión, siempre en la expresión del momento. En esos momentos los momentos no eran muy buenos, pero realmente quería ir con esperanza hacia no sé dónde, hacia esas incógnitas. De hecho, el título de la exposición es Incertidumbres. Esas incertidumbres que te crea las noticias que vivíamos diariamente, pues la verdad es que pues no, las tenía que combatir. ¿Cómo? Creando. Pero creando además con ilusión. De hecho, hay materiales, por ejemplo, mira, esta es una obra muy significativa, Tiempo en suspense, colgados todos de un hilo, de una percha que al día siguiente no sabes cómo iba a ser. Y entonces esta es una de las obras para mí de ese momento más relevante. Tiene una hora concreta, pero bueno, la tiene por alguna razón que yo vivo. Y como veis, una especie de cárcel. Bueno, pues entonces estábamos aislados. Todos, de hecho, un buen día, cuento una anécdota, estoy fuera en el jardín, no hay absolutamente nadie, y pasan los agentes de la autoridad, métase usted dentro. Caramba, que estoy solo, digo, que se meta usted dentro. Ah, bueno, usted perdone, pues me tuve que meter a casa, estando totalmente solo. Entonces, con eso quiero decir la angustia que podíamos llegar a sentir. Si he tardado un tiempo en dar a conocer esta obra que se produce en ese momento, precisamente es para tenerlo muy claro y con serenidad. Y lejos de crear angustia, lo que me gustaría que cuando se observe esta obra hubiese una reflexión, sobre todo para cuando nos llegan los momentos difíciles, saber que siempre podemos vencerlos, que no podemos desmayar por difícil que esté la situación, y entonces lo que hay que luchar siempre es por la esperanza y por vivir en paz. Y cuando el mundo está tan convulsivo, en estos momentos sobre todo, las guerras, pues ya que te cuento de Gaza, de Ucrania y de miles de sitios donde está fatal todo, no sé, yo creo que deberíamos de reflexionar un poquito hacia dónde queremos ir, sobre todo qué mundo queremos dejar a los que vienen detrás, porque al final realmente todo esto qué sentido tiene, sobre todo plantearnos qué sentido podría tener la vida. La vida es una lucha diaria y entonces tienes que vencerte a ti mismo, sobre todo ante las dificultades. Y esta obra está basada en tiempos de dificultades para todos. Yo, pues afortunadamente, tengo esa capacidad de lucha y de ilusión ante cualquier reto, ante cualquier situación, y me niego a rendirme y sigo creando, y si cabe, con más ilusión. El esperar a un poquito de tiempo, lo más fácil es en el momento aprovecharte del impacto. No, eso no es así. Es tenerlo tú muy claro y contarlo con serenidad. Esta exposición se va a inaugurar en Cascante, que va a ser la primicia, y se inaugura el día 22 en la Casa de Duplá. Van a ser 2 fines de semana, y entonces allá podrán ver la obra y bueno, a ver bueno, yo estoy abierto a cualquier diálogo que se pueda producir cuando la visiten. Realmente, vuelvo a insistir, creo que de esa experiencia todos debimos de aprender algo, sobre todo a pelear con las dificultades, pero sobre todo cuando peleas con las dificultades, hacerlo con la ilusión de mejorar, porque si no aprendemos nada de las dificultades, pues lo tenemos muy complicado.